Como usuarios de Internet, todos sabemos que Internet está transformando radicalmente la forma en que descubrimos todo tipo de libros, música, ocio, cultura, educación, ¿no? Y en ese contexto también está transformando radicalmente en la forma y el lugar donde consumimos esos contenidos culturales o educativos, en tabletas o en teléfonos móviles, y sobre todo en los países latinos, que adoramos la tecnología, aunque en principio lo negamos. Posiblemente nuestro punto de entrada, como veremos luego, a Internet y acceso al contenido, a la cultura, a los libros y al conocimiento es nuestro teléfono móvil. Luego puede que lo consumamos en una pantalla más amable, como puede ser una tableta, o no nos olvidemos que la gran pantalla de casa, el televisor, se va a convertir en el principal soporte de lectura próximamente. Pero lo más interesante es, desde mi punto de vista, la manera que compartimos la experiencia de aquello que hemos consumido culturalmente, educativamente, que no el archivo. Luego, si queréis, hablamos de las descargas ilegales, pero no me voy a centrar en ello. Pero lo que sí es muy importante y debemos entender como bibliotecarios es cómo podemos fomentar que la gente comparta la experiencia de lo que acaba de leer en Internet, ya sea en formato papel o en formato digital. Todo esto que voy a comentar veréis que sirve para ambos formatos. Pero esto es muy importante. Siempre hemos dicho que el factor boca-oreja o el de boca en boca, nunca me acuerdo en castellano cuál es el correcto, es el que hace que ese libro o esa película o esa canción o esa obra de teatro sea la que todos queramos ver y disfrutar. Eso, que en el mundo analógico ha funcionado muy bien, para fomentar la lectura, debemos mantenerlo y fomentarlo en la era digital a través de las tecnologías. Os voy a dar varias claves para saber cómo hacerlo. Partimos de un mundo en las bibliotecas donde nuestro modelo estaba basado en la compra de unidades de libros al sector y los poseíamos. Es decir, los comprábamos y hasta que se hicieran viejunos, no los retirábamos de nuestras estanterías. Y esos libros que comprábamos los prestábamos N veces, todas aquellas veces que nuestro público usuario nos demandaban los mismos. Y este modelo seguirá conviviendo con nosotros cierto tiempo, pero esta nueva era digital al cual nos adentramos, y que os adelanto que aunque hoy en día en Colombia y en la gran mayoría de los países iberoamericanos el peso de lo digital es relativamente bajo, es menos de un 1%, no cometáis los mismos errores que cometimos en Europa, que hemos cometido muchos. Y el primero era pensar que la sociedad iba a abrazar el fetichismo del mundo del libro en papel y que iba a rechazar lo digital. Veréis cómo en muy poco tiempo, antes de lo que sospecháis, empieza a haber una gran cantidad de lectores digitales, de lectores en pantallas en vuestros países. Y es algo que ha ocurrido en todos los países, desde la India, pasando por países de Europa, pasando por países de África o países como Estados Unidos o Inglaterra. La aceleración de la transformación siempre sorprende a todo el mundo del libro. Y es una de las principales lecciones aprendidas que quiero compartir con vosotros, porque partimos de este mundo, que conocéis muy bien, a un mundo de múltiples préstamos. Luego os explicaré qué quiero decir con esto, el tipo de licencias y el tipo de servicios que podéis dar, pero partimos de un mundo unitario, por así decirlo, a un mundo múltiple, que conlleva una cierta complejidad, pero que yo os animo que este proceso de transformación lo lideréis vosotros, los bibliotecarios, que no lo lideren las plataformas comerciales, los agregadores. Creo que si dejáis que ellos impongan el modelo de biblioteca digital, vais a poder prestar servicio de manera muy limitada. Por supuesto que tenéis que contar con ellos para prestar el servicio, pero lo importante no es la tecnología, lo importante es el modelo de gestión bibliotecaria. Y es aquí donde vosotros vais a tener que asumir el liderazgo. Y asumir el liderazgo significa empezar a hacer cosas, porque si no empezáis a hacer cosas, os las van a imponer. Y esto es lo que ha ocurrido en estos otros mercados que os comentaba, que por diferentes motivos la era digital ha llegado un poco antes y han cometido ciertos errores que plataformas comerciales hayan tomado posición dominante y esa posición dominante ha obligado a los bibliotecarios a ceder su gestión del servicio a unos intereses económicos absolutamente legítimos, pero no debemos olvidar que lo vuestro es un servicio público. Y ese servicio público que habéis hecho excelentemente en la era analógica, debemos garantizar que seguimos dándolo en la era digital. Si no, verdaderamente nos estamos adentrando de muy mala manera en este nuevo mundo. Y en ese contexto, estas plataformas te imponen un lote de libros, un catálogo. Esto es lo que hay en mi plataforma y esto es lo que debes de consumir. A lo mejor ese lote o ese catálogo atiende a, yo qué sé, el 60, 70, 80% de tus necesidades, pero ese otro 20% habitualmente es el más importante. Normalmente ese lote lo que tiene son las novedades, que por cierto, sí, por supuesto que tenemos que tener en nuestro entorno bibliotecario, pero no debe ser todo lo que debe haber, porque entonces no somos una biblioteca, sino que somos una librería y esa no es nuestra función social.
No solo nos imponen el catálogo, sino que determinan el precio de compra y determinan las condiciones económicas. Y esto lo tenéis que determinar vosotros. Vosotros tenéis que fijar las reglas del juego para que podáis comprar bien, mejor y mucho, para que todo el sector, editores, autores, lectores y bibliotecarios nos beneficiemos de ello. Pero también el mayor riesgo en algunas de estas plataformas que tienen posición dominante es que cuando se acaba el contrato todo desaparece. Es decir, toda esa nube digital que habéis adquirido, porque se ha terminado el contrato, todos esos ebooks, todos esos contenidos ya no están accesibles. Esto es algo que no nos podemos permitir como bibliotecarios. En el mundo analógico, cuando hay crisis, que desgraciadamente, como sabéis, en nuestro país tenemos una crisis muy profunda, han desaparecido cerca de 900 millones de euros, diríamos que el 40% del sector, las ventas han desaparecido. Las bibliotecas han tenido un recorte presupuestario enorme y no han podido comprar muchos libros últimamente, pero por lo menos tienen los que habían comprado anteriormente. Vale, están más viejos, vale, no hay una renovación, vale, el servicio no es todo lo que nos gustaría tener, pero tenemos algo que ofrecer. En el mundo digital tenemos que garantizar eso, que una vez que hemos comprado, lo que hayamos comprado y parte de lo que hayamos comprado permanezca en nuestra plataforma de una manera ilimitada. Ahora os contaré cómo, son las famosas licencias, ¿no? Pero esto, para mí, es una línea roja que ninguna biblioteca debe permitir, que al terminar el contrato todo lo que haya adquirido, y además que posiblemente no se haya consumido, porque probablemente al principio compremos más de lo que debemos, porque como os decía, no hay hoja de ruta, no sabemos hacia dónde vamos, probablemente compremos más. No está mal, siempre y cuando pueda permanecer sin caducidad dentro de nuestra plataforma. Y otra cosa más importante, muy pocas de estas plataformas comerciales comparten los datos de los usuarios, es decir, cuál ha sido el comportamiento lector. Yo como bibliotecario quiero saber de esos libros que se han leído en pantallas, cuáles han leído hasta el final, cuáles por cualquier motivo se han quedado a mitad de camino, en qué momento el 70% de los lectores de cierta novela, yo qué sé, en el capítulo 3 se le ha caído de las manos, o no, estos títulos donde el lector se lo ha leído hasta el final, lo ha anotado, lo ha subrayado, lo ha compartido en Facebook, en Twitter, han hecho un club de lectura. Esa información os va a ayudar a conocer mejor a vuestra comunidad lectora, a comprar mejor futuros títulos y verdaderamente a ver dónde están las deficiencias, qué es lo que le pasa a nuestro catálogo, desde el punto de vista a lo mejor que necesitamos más títulos de fondo o necesitamos más títulos de infantil juvenil porque la gente de manera recurrente solo atiende a los mismos o tenemos una demanda excesiva de ciertos títulos. Toda esta información es muy necesaria como bibliotecario porque si no estaríamos ciegos a la hora de emprender esta nueva ruta digital. En este contexto introductorio, lo que os voy a dar es ahora claves para ayudaros a tener criterio a la hora de seleccionar la mejor solución para préstamo digital en vuestras bibliotecas. Os invito a leer ese artículo donde todo lo que os voy a contar ahora verbalmente lo podéis leer textualmente, pero voy a ir por cada uno de estos puntos de manera puntual. Primero es la tecnología. Tomando las palabras de Shakespeare, en el mundo analógico son aún, por así decirlo, más contundentes. Ser o no ser, en este caso lo traduzco como tener o no tener. ¿Tener o no tener tecnología? Esta es la primera pregunta que os tenéis que hacer como bibliotecarios. ¿Debo tener mi propia tecnología o debo comprar o, ¿sabes?, llegar a un acuerdo comercial con una plataforma? Ambas son válidas, ni mejor ni peor, pero son decisiones estratégicas que tenéis que plantearos. ¿Debo tener tecnología o no? Hay ciertos entornos bibliotecarios que han decidido, por ejemplo, en el País Vasco, tener su propia plataforma tecnológica para, como veréis luego, hacer de ello su propia gestión cultural, su propia gestión bibliotecaria. O también en Estados Unidos hay una plataforma que se llama Enkin, que nace en California y ya se está extendiendo a diferentes estados, donde después de las lecciones aprendidas han decidido crear su propia plataforma. Estas plataformas normalmente están hechas en código abierto, que va mucho con nuestra naturaleza de servicio público, y están todas ellas dispuestas a cederos al código en el caso que consideréis que esta puede ser una opción. Os invito a leer este artículo que también hemos publicado recientemente, donde las 8 bibliotecas públicas de Estados Unidos, lideradas por la Biblioteca Pública de Nueva York, que lleva 10 años prestando libros electrónicos, tiene ya un montón de experiencia recorrida, han decidido que basta ya y que van a tener su propia plataforma para prestar un servicio público directamente ellos por diferentes motivos. Pero el principal motivo es este, el que os comentaba anteriormente. Como biblioteca pública, como servicio público, no podemos ceder los datos personales de nuestros usuarios a plataformas comerciales para uso comercial. Yo creo que hay ciertas líneas rojas en el área digital que debemos de salvaguardar. ¿Qué
qué leemos, cómo leemos, debe ser privado. Y debe ser privado y únicamente puede ser compartido con una entidad pública que me garantice que esos datos solo se van a utilizar de manera agregada para darme un mejor servicio, pero que nunca van a ser utilizados para fines comerciales y vendérselos a editoriales o terceros para que hagan de ello un uso comercial. Yo creo que si caemos en esa trampa, perdemos el valor social al cual habéis representado. Sois de las pocas instituciones en casi todos los países del mundo respetadas por la ciudadanía. Ya les gustaría a los políticos y a los banqueros tener el prestigio y la credibilidad que tenéis vosotros dentro de la ciudadanía por la labor que hacéis. Si prestáis o cedéis los datos personales de vuestros usuarios para fines comerciales por el préstamo digital, perderéis, desde mi punto de vista, ese prestigio. En ese contexto también tener vuestra propia tecnología os permitirá, desde mi punto de vista, tener una flexibilidad en la evolución digital. Esto acaba de empezar. Y de aquí a unos años, 5 años, si me volvéis a invitar, probablemente un tercio, un 40% de lo que os diga, pues a lo mejor no se ha cumplido y ese 40% se ha transformado en otra cosa. Pero quedarse parado a esperar a ver lo que viene significa que no vais a verdaderamente a tomar ninguna ventaja competitiva, aprovecharos de todo esto. Porque las bibliotecas analógicas no solo prestáis, como sabéis, libros, prestáis también todo tipo de contenidos, prestáis, yo qué sé, revistas, prestáis periódicos, prestáis películas, prestáis música. Nuestras plataformas también tienen que trasladar toda esa gama de servicios y de contenidos que habéis hecho en el mundo analógico, en el mundo digital. Si no es así, verdaderamente atenderéis una parte de la parcela de vuestros servicios y yo creo que reducirá, por así decirlo, la percepción que tiene la sociedad a lo que aportáis. En relación al catálogo, que es muy importante, hay varios estudios, cuando os descarguéis la presentación, todas estas artículos o ejemplos o fuentes, hay un enlace en la parte inferior izquierda vuestra, no sé si aquí lo veis, ¿vale? Pero bueno, pincháis en ellos, interactiva la presentación, os llevará a este estudio donde básicamente ha hecho una analítica a nivel internacional de cuál es el tamaño y las características de los catálogos de aquellas bibliotecas públicas que a lo largo de los últimos años han hecho ya ciertos tipos de experimentos digitales, ¿no? Y lo que vienen a decir es que una biblioteca pública debería tener entre 10.000 o 15.000 títulos para atender adecuadamente las diferentes afinidades lectoras de sus usuarios. Se han visto que aquellas bibliotecas públicas que tienen por debajo de 2.000 títulos, al final el usuario no está satisfecho. No por la tecnología, que verdaderamente para mí la tecnología, sea vuestra, sea de un tercero, es irrelevante, porque básicamente todas hacen lo mismo. Pero si yo entro en una plataforma digital y no encuentro aquello que estoy buscando, o encuentro aquello que estoy buscando, pero han comprado muy pocas licencias y tengo que esperar 5 meses a que me presten el título, mi nivel de insatisfacción es altísimo. Sabéis que en digital, con este dedito que todo lo hacemos en la pantalla, ya éramos impacientes en el mundo analógico, en el mundo digital lo somos aún más. Y si eso que estamos buscando, que nos queremos descargar, no está ahí, o tengo que esperar demasiado, nuestra impaciencia, como digo, se incrementa muchísimo. Por lo tanto, a la hora de diseñar vuestro catálogo, tener en cuenta, por un lado, el volumen, la cantidad, pero lo más importante, ese catálogo debe ser definido por bibliotecarios. Para mí este es uno de los aspectos clave de éxito de cualquier plataforma de préstamo digital. Si no hay un comité bibliotecario que haga la selección, la criba, sois los expertos. No dejéis que ninguna plataforma tecnológica decida por vosotros y que os dé un lote. Aunque percibáis inicialmente que hay cosas que os puedan interesar, esa criba, esa curación, esa selección debe ser realizada por vosotros, uno a uno, mano a mano. Tenéis muchísima experiencia en hacer estas cosas. Y además tenéis también la posibilidad, o debéis contemplar la posibilidad de añadir libros autoeditados. No solo debemos de depender de lo que nos ofrece el sector, que por supuesto debemos de tenerlo en cuenta, pero también existe, como sabéis, un movimiento de creación de un montón de personas que por diferentes motivos han decidido publicarse directamente ellos en la red. En el sector suelen decir que esto es contenido de poca calidad. Yo creo que debemos ser muy objetivos y si fuéramos ahora por la feria luego caminando, señalaríamos un montón de libros en tapa dura que diríamos esto tampoco tiene calidad y nunca tendría que haber sido publicado, sobre todo por un tema medioambiental, porque han matado un par de libros para hacer eso. Por lo tanto, si vamos a tener esa objetividad, vamos a hacerlo para todo, ¿no? Por supuesto que en Internet hay un montón de contenido irrelevante, pero también un montón de contenido de calidad. Pero más importante aún, yo creo que debemos abogar porque vuestras plataformas de préstamo digital agreguen todas esas historias en vuestros diferentes municipios, en vuestras ciudades, que queremos preservar, que queremos contar y que queremos compartir. Yo creo que esta nueva oportunidad que nos da digital
de convertir las bibliotecas en centros de co-creación, no solo en centros donde se fomenta la lectura, sino que se fomenta la escritura y se fomenta una nueva cultura compartida. Yo creo, cuando pinchéis en este enlace, os va a maravillar esta plataforma. Esta plataforma nace en el Reino Unido y lo que han hecho es, en diferentes localidades, las bibliotecas animar a los habitantes de esas localidades a contar sus historias. Esas historias se suben a esta plataforma de diferentes maneras, en formato texto, en formato audio o en formato vídeo. Y la gente puede luego enriquecerlas, porque tiene fotos de su familia que nacieron en ese pueblo. Verdaderamente a mí me parece esto muy, muy interesante y una de las funciones de las bibliotecas, que no solo compartamos las historias, las narrativas, por así decirlo, del sector, sino también las nuestras propias. En definitiva, como os comentaba, aboguemos en esta nueva era digital por convertir nuestras bibliotecas en co-creación, que ya en el mundo analógico muchos de vosotros lo estáis haciendo a través de vuestras actividades, pero ahora veréis que vais a tener un gran potencial a través de Internet. Pasemos a la parte un poquito más áspera o por así decirlo, técnica, aunque no es de premio máster o de Nobel, ¿vale? Pero yo creo que es muy importante que por lo menos entendáis unos conceptos clave para cuando os sentéis a diseñar vuestra biblioteca digital, por lo menos sepáis qué pedir o qué tener en cuenta o dónde están las líneas rojas. Os voy a explicar los modelos de licencia. Básicamente los modelos de licencia es cuando compro un libro en formato digital, cuánta gente puede acceder a él, durante cuánto tiempo y demás. Y básicamente al principio lo que hacemos es trasladar nuestra experiencia del mundo analógico al mundo digital, es decir, yo compro un libro en papel y ese libro lo presto y durante 3 semanas, ¿aquí en Colombia es el periodo de 3 semanas también de préstamo? ¿Cuánto? 2 semanas, me dicen, más o menos. Bueno, 2 semanas y luego me imagino, porque esto es un mal común en todo el mundo, que el usuario nunca lo devuelve en 2 semanas. Y el pobre bibliotecario tiene que estar detrás de la persona, por favor, devuélvelo, porque hay una lista de espera. Sí, mañana cuando salga del trabajo es que el tráfico en Bogotá... Bueno, el horror de todo bibliotecario, el proceso de evolución. Ya vais a ver que en la era digital ese mal desaparece. Aparecen otros, pero ese desaparece. Vayamos un poco al mundo de las licencias. Existen múltiples licencias, pero hay, por así decirlo, varias características claves transversales. Hay las licencias limitadas en el número de préstamos, es decir, yo compro este libro digital y ese libro digital tiene hasta un máximo de 20 a 26 lecturas, estoy hablando de los estándares. En Europa es 20, en Estados Unidos es 26. Básicamente que 20 diferentes lectores pueden leer ese libro. Luego veremos si de manera concurrente o no concurrente, si los 20 o 26 a la vez, o como en el mundo analógico, yo tomo prestado ese libro, me lo llevo a casa y hasta que no lo devuelva, ninguna otra persona lo puede leer. Pero bueno, hay licencias de limitación de número de préstamos, ¿vale? Y compráis un título, te compro este título por 26 lecturas, de diferentes lectores. Hay otro tipo de limitaciones que es de tiempos. Yo compro este libro para que sea leído, como hemos dicho anteriormente, por 20 o 26 lectores, con un máximo de 15 o 21 días o un mes. Esto también lo podéis decidir. Afortunadamente, porque esta limitación de tiempos, como luego veremos, viene por una maldición que se llama el DRM, que me imagino que muchos de vosotros conocéis, que el sector se empeña en mantener, y es un absurdo porque no vale para nada, pero bueno, no vamos a entrar en ese debate, pero básicamente limita a través de la licencia Adobe el número de días. Y lo tenéis que hacer de manera transversal, todos los títulos 15 días o todos los títulos 21 días. Lo que ocurre es que, como sabéis, que tenemos muy buenos, ávidos lectores que a lo mejor un título se lo leen en 5 días, pero como el préstamo dice que lo tiene retenido hasta 21, por mucho que quiera no lo puede devolver. Esa devolución se queda, por así decirlo, pendiente hasta el día 21. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esa persona no puede solicitar un nuevo título, en el caso que esté limitado, un préstamo por persona. Normalmente lo que se limita son a 2 o 3 préstamos por persona paralelos, ¿vale? Y esto hace que se retenga parte del catálogo de manera absurda, ¿no? Afortunadamente, Sony va a lanzar ahora en mayo, os pongo ese enlace para que lo leáis, un nuevo DRM que está muy dirigido al mundo bibliotecario. Es decir, que cuando la persona termine ese libro, o no lo ha terminado, no le ha gustado, se le ha caído a mitad de camino, ya no quiere leerlo, lo puede devolver, lo libera para que otra persona lo lea y pueda pedir otro préstamo. Este es el tipo de tecnología que necesitamos y esto para mí es esencial para prestar un buen servicio público, que en cualquier momento el lector pueda devolver aquel título que ha pedido y que pueda solicitar otro y liberar el mismo. Luego el tema de concurrente no concurrente. Voy a intentar explicarlo de una manera amable. Básicamente concurrente significa que todos en esta sala podemos entrar a la plataforma, solicitar el mismo título y leerlo de manera conjunta, ¿vale? Esto
es muy necesario, por ejemplo, si queremos hacer actividades de fomento a la lectura o clubs de lectura. No podemos tener un título amarrado, por así decirlo, encerrado en un solo lector. Por lo tanto, a la hora de comprar vuestro catálogo, tendréis licencias no concurrentes y licencias concurrentes. No concurrentes es el modelo analógico. Javier Celayat pide prestado el libro y hasta que no termine su lectura y lo devuelva, ningún otro usuario de la biblioteca lo puede pedir solicitado en digital. En el mundo analógico, el no concurrente era el que tocaba. A veces lo que hacíamos era comprábamos 5 o 6 títulos de ese mismo libro para que hubiera 6 lectores, ¿sabes?, paralelos que estaban leyéndolo. En la era en la era digital, supuestamente, si todo está en la red, todos podríamos leer el mismo título a la misma vez, pero entonces tendríais que tener un gran presupuesto económico para atender esa gran demanda. Esto significa que toda la sala tendría acceso a la licencia y cuando se tiene acceso a la licencia y cada vez que se hace clic, por supuesto que hay que compensar adecuadamente al editor para que compense también adecuadamente el editor a su autor, ¿vale? Por lo tanto, aquí habrá un mix. De todas estas licencias que estoy hablando, cada uno de vosotros va a tener que descifrar cuál es el mix más idóneo. Pero la línea roja, desde mi punto de vista que he dicho en la introducción, que nunca debéis de no ceder, es sin caducidad. Yo creo que todo lo que se debe comprar en formato digital debe permanecer en vuestra plataforma hasta que todos esos préstamos, imaginaros que compramos un título por 26 préstamos, ese título por 26 préstamos no concurrentes, que no tenga una caducidad, porque hay muchas licencias que dicen que en 2 años esos 26 títulos deben ser consumidos. ¿Qué pasa si al final de los 2 años solo se han consumido 10? Los otros 10 títulos, los otros 10 lecturas desaparecen. Y yo creo que eso, por un lado, es tirar el dinero público y por otro lado es dejaros, como he dicho anteriormente, sin posibilidad de dar un servicio, dado que todo desaparece de vuestras estanterías. Luego la otra tipo de licencia se llama licencia perpetua, que es decir, que compráis un título para toda la vida. Normalmente este tipo de licencias se utilizan para los clásicos de un país, para los autores de renombre, Gabo, y que decís, estos títulos tienen que estar para siempre aquí. O sea, no me puedo plantearse una biblioteca y que este tipo de autor o este tipo de título no permanezca de manera perpetua en mi plataforma. Pero hacia donde vamos también es una nueva forma de consumir, que se llama pago por uso, pago por consumo, donde yo únicamente pago por aquellos títulos que han sido consumidos. Tengo una amplia variedad de títulos y la biblioteca solo paga por aquellos que los usuarios pinchan y leen. Este tipo de licencias está muy bien porque me permiten dar un montón de diversidad, como comentábamos anteriormente, pero tiene un peligro que si pinchan mucho se agota mi presupuesto muy rápidamente. En resumen, lo que tenéis que hacer es un mix de este tipo de licencias. Os invito cuando os descarguéis la presentación, ver luego este Excel, sé que no se lee bien, aunque la pantalla es enorme, necesitaríais ¿sabes?, gafas de cerca o lupas, ¿vale? Pero os adelanto que próximamente en 2012, yo creo que será para junio de este año, lanzaremos un nuevo estudio que hemos hecho un análisis internacional de todo este tipo de licencias para ayudaros a entender la diferencia de cada una, las ventajas de cada una, los inconvenientes de cada una, para que cada uno de vosotros podáis hacer vuestro propio mix. Ya te digo, cada biblioteca, dependiendo de si es una biblioteca académica, es una biblioteca universitaria, es una biblioteca infantil-juvenil, es una biblioteca pública en general, o tiene un mix, va a tener que hacer, por así decirlo, un mix de este tipo de licencias. Una vez que he comprado y una vez que he decidido si tengo plataforma o no y qué tipo de licencias, lo siguiente es cómo accedo a ello, cómo mis usuarios acceden a ese tipo, a esos contenidos, a esos libros. Tenéis 2 modalidades, descarga o streaming. Os voy a explicar cada una de ellas brevemente. Descarga significa que yo puedo descargarme de la plataforma digital ese título a un dispositivo de lectura, a todos, a un móvil, a una tableta o a los dispositivos de lectura de tinta electrónica, que sabéis que son esos que no emiten retroiluminación y que son más amables para leer en la calle, o lo podéis llevar a la montaña o lo podéis llevar a la playa. Y no es como los teléfonos móviles que muchas veces nos tenemos que esconder en un edificio porque no podemos ver correctamente por la retroiluminación que tienen. Aunque yo, por la experiencia que estoy viendo en diferentes mercados, o por ejemplo en el proyecto que estamos haciendo para el gobierno vasco, el 65% de los lectores leen tabletas y en móviles. Esto es algo que nos ha sorprendido. Inicialmente pensábamos que los usuarios de bibliotecas, que son ávidos lectores, iban a leer en dispositivos de tinta electrónica, como los Sony, como los Nook, como los Kobo, excepto los Kindle. Si tenéis un Kindle, que sepáis que no sirve para préstamo bibliotecario. Se autoexcluyen.
Por lo tanto, como bibliotecarios vais a tener que tomar una decisión pronto a la hora de recomendar a vuestros lectores. Si queréis que vuestros lectores lean en pantalla, advertirles que su Kindle no permite el préstamo digital. No tengo nada contra Amazon, lo que quiero es que quiten ese candado del móvil y que permitan que todos podamos leer el dispositivo que nos dé la gana. Pero como tienen un ecosistema cerrado que es entra en Amazon y quédate en Amazon toda tu vida, y me compras aquí en la tienda toda tu vida, y no vayas a la biblioteca que no tiene nada que yo no tenga, yo no abogo por ello. Por lo tanto, empezar a pensar qué tipo de dispositivo tenéis que empezar a utilizar si queréis hacer préstamo digital. O lectura vía app, es decir, una cosa es descarga, que va con el famoso DRM de Adobe que os he explicado anteriormente y que me permite leerlo 21 días o 15 o lo que sea, o lectura vía nube. Este es el famoso streaming, donde yo me descargo una app de lectura, que hoy en día hay cantidad, y la gran mayoría es gratuitas, y me permite leer en ello. Y esto es lo que la gente está haciendo. Selecciona el app que quieren, hay algunas que podéis contratar y personalizarlas y poner Biblioteca de Medellín o Biblioteca de la ciudad de Bogotá y demás, y tener vuestra propia app de lectura o invitar a gente, ahí por ejemplo está la de Bluefire, que esa tiene por así decirlo una marca blanca que puedes utilizarla sin pagar nada, ¿no? El famoso DRM, como os comentaba, esto es lo que hace que supuestamente protejan los títulos electrónicos de personas que hacen una descarga ilegal de ellos, que por supuesto como autor defiendo que se nos debe de compensar adecuadamente por nuestras creaciones, pero creo sinceramente que estos DRMs no aportan nada. Aquellos lectores que además de comprarlo legalmente les ponemos un impedimento para leer, que es este famoso DRM, es decir, que tengo que descargarme el aplicativo de Adobe, instalarlo en mi ordenador o en mi tableta para luego acceder y descargarme mi archivo y poderlo leerlo. Como bien sabemos, aquellas personas que están en el lado oscuro, que es como yo llamo a la piratería, solo tienen que hacer un clic. Para llegar al título legal tienes que hacer 6. Si verdaderamente queremos competir contra la piratería, no solo con leyes que nos protejan, por supuesto, pero también con modelos de negocio o con modelos de préstamo que faciliten el acceso y el uso de contenido legalmente adquirido. Si ponemos impedimentos a las personas que legalmente están adquiriendo ese contenido, verdaderamente nos estamos haciendo un flaco favor. El lado bueno del DRM, como todo en la vida siempre hay algo bueno y algo malo, es lo que os comentaba anteriormente. Ese horror de la persecución de los usuarios de nuestras bibliotecas que no nos devuelven los títulos en formato papel, en formato digital desaparece. Esa tarea, a partir de ahora, ya no la tenéis que hacer. Porque el sistema, en el día 21 de ese ordenador, de esa tableta, le quita el archivo al usuario. Aunque esté en la página 119 y el título tenga 123, se lo quita. Tiene que volver a la biblioteca digital y tiene que volver a pedir el préstamo. Esto a muchos de vosotros os va a encantar. Ajá, se ha terminado, vuélvala a empezar, ¿vale? Programas de coedición o programas de subvenciones que cualquier administración pública esté pensando hoy en día desde el punto de vista de convertir libros en papel en libros digital, que en muchísimos países de Iberoamérica lo estáis haciendo, es decir, todavía los títulos en formato digital son bastante escasos. Yo recomendaría que esas subvenciones tengan una cláusula que diga que si tú has sido beneficiario de un dinero público para editar ese libro, tiene que haber una versión digital, una licencia de préstamo digital disponible gratuitamente para las bibliotecas de este país. Si ha sido pagado por los impuestos de los ciudadanos, esa subvención para crear ese libro en formato digital debe haber por lo menos una licencia disponible. Otra cosa es que luego se compren otras para complementar, pero que siempre haya una licencia sin caducidad disponible. Yo creo que es justo que las bibliotecas se beneficien y el Estado se beneficie de esos programas de subvención o coedición que estáis llevando a cabo. Para mí las bibliotecas sois esta respuesta al lado oscuro que os comentaba, a la piratería. Si por cualquier motivo hay mucha gente, que puede ser por motivos económicos, no le llega para mantener la casa, para dar de comer a la familia, para un montón de cosas, o no, hay mucha gente que sí se lo puede permitir, pero encima tiene la desfachatez de descargárselo ilegal, y no piensa nunca pagar, que es triste, pero hay gente que tiene unas posiciones absolutamente radicales en que nunca piensa pagar por un contenido. Yo creo que debemos acercarles a ese colectivo al mundo bibliotecario, porque ahí van a tener esa misma oferta, pero la van a tener una oferta legal, y esperemos que a un solo clic. Para mí las bibliotecas es la respuesta a la piratería, por lo tanto, animo a los editores
a que verdaderamente miren este canal como el gran potencial de reconvertir a esos lectores ilegales en lectores legales. Porque, como os comentaba, más allá de las leyes, que por supuesto son muy necesarias, y este libro lo explica perfectamente, para mí, de la manera que se compite la piratería es con una oferta legal amplia y a un solo clic. Hemos hablado mucho de tecnología, pero afortunadamente seguimos siendo humanos, por cierto tiempo, porque últimamente he visto ciertas innovaciones de robotics, que además últimamente ya supuestamente es políticamente incorrecto llamarles robots, debemos llamarles humanos virtuales. Estos humanos virtuales, sí, a mí también me asusta, pero en el colectivo no se he traído imágenes, luego si tenemos tiempo y las preguntas-respuestas os enseño varios de estos humanos virtuales. Hay un libro buenísimo, lo que pasa es que no creo que está todavía traducido al castellano, que se llama Virtual Humans, o sea, humanos virtuales, de una doctora catedrática de la Universidad de MIT de Boston, que se llama Martina Rothbard. Os lo recomiendo muchísimo, habla de todo este fenómeno y verdaderamente es fascinante la evolución que van teniendo estos robots, estos cacharros, estos humanos virtuales, supuestamente según ellos, porque empiezan a tener conciencia, empiezan verdaderamente no a respondernos de manera mecánica, de manera industrial, empiezan a entender como un humano diferentes contextos textuales y visuales, ¿no? Esto no significa que estos pequeños robots vayan a sustituiros. Y como decía, hemos hablado mucho de tecnología, pero para mí una clave del éxito de cualquier proyecto de préstamo digital es la formación a los bibliotecarios. Si no hay una partida presupuestaria para formaros, para haceros entender a qué nueva era nos adentramos, cómo funciona la plataforma, cómo se descarga, cómo se lee en streaming, cómo funciona este maldito DRM, el tema de las licencias, esto es una pequeña introducción que estoy haciendo de solo una hora, es muy necesario. Desgraciadamente, cuando se hacen los presupuestos se olvida, se centra en la tecnología, se centra en el catálogo y se olvidan que ese servicio lo tiene que dar luego una persona. Vais a encontraros que a medida que va creciendo este mercado digital en Colombia, mucha gente, su primera experiencia, igual que pasó con los ordenadores de acceso a Internet, en este caso de acceso a la lectura en pantallas, va a ser en vuestras bibliotecas. Se van a acercar con un dispositivo que le han regalado o le han prestado y le van a decir, ¿puedo en este dispositivo, en esta tableta, en este reader, en este Kindle, descargarme esto que habéis ofrecido? Y vais a tener que hacer esa labor educativa, esa labor de evangelización. Pero para hacerla bien, para sentiros cómodos y sobre todo para quitaros los recelos, porque muchos de vosotros diréis, bueno, yo es que prefiero que esto no exista, yo prefiero quedarme donde estoy, quedarme en mi biblioteca, en mi mundo papel, porque así la gente tiene que venir aquí. Yo creo que cometeríais un grave error si tomarais esa postura. Ambos entornos, el edificio físico y vuestra biblioteca digital, van a convivir. Y vais a ver que en la última parte de mi exposición os voy a dar ideas sobre cómo hacer o enriquecer la visita física a vuestras bibliotecas. Pero la formación es clave. No sé, hay aquí un responsable de administración pública, si no lo hay, transmitirle este mensaje, que tiene que haber una partida importante en los presupuestos de cualquier proyecto de préstamo digital para formar a los bibliotecarios. Si no, va a ser un fracaso rotundo, si no, todo lo que se compre no va a ser utilizado y además, si habéis comprado sin caducidad, desaparece al final del periodo de la compra, 1 o 2 años. Como os comentaba, ya espero que os haya convencido sobre todas las bondades del préstamo digital. Veo algunas caras de pánico, luego espero al final en preguntas-respuestas quitar esas caras de pánico, veo otras caras de entusiasmo. Pero lo importante, como os decía, cómo podemos enriquecer, cómo podemos fomentar la demanda de la lectura en pantallas. Y además en este debate, desgraciadamente en el mundo del libro, y sobre todo siendo latinos, somos muy radicales. O el mundo del papel es maravilloso, el otro día leí una entrevista que le hacían a Vargas Llosa en un debate que había en Madrid, y todo lo que comentó sobre lo digital era negativo. Me sorprendió muchísimo, a mí me parece un excelente autor, me encantan sus novelas, pero me sorprende lo mal que está envejeciendo. No físicamente, que no me gusta nada, pero mentalmente. Una persona tan inteligente, una persona que escribe también, una persona que ha tenido un premio Nobel, me entristece que en la última etapa de su vida no entienda la era que le ha tocado vivir. Yo entiendo que muchos de vosotros estáis aquí porque adoráis el papel, pero que no se os olvide que el papel no es más que otra tecnología. La inventó un señor llamado Gutenberg, como sabéis, hace 500 años, y ya se ha convertido como la mascota de la casa, pero no deja de ser una tecnología, la imprenta, que hace 500 años revolucionó, afortunadamente, el acceso a la información y al conocimiento. En aquella época, solo a la Iglesia, solo a la católica, no existía otra, todavía piensan que no existe más que esa, pero bueno, era la que tenía las llaves al acceso al conocimiento. Y solo se publicaba un gran bestseller, como conocéis, la Biblia.
Gracias a Gutenberg, democratizó el acceso al conocimiento porque hubo múltiples imprentas en todos los lados del mundo, de allí nació otra religión, la luterana, entre otras, y permitió que todos nosotros pudiéramos acceder de una manera mucho más mayoritaria a la cultura y a la educación. Y tampoco debemos olvidar que, desgraciadamente, el papel, los libros en papel, los libros de texto, los libros en papel, aunque verdaderamente nos han ayudado a progresar muchísimo, y si miramos a lo largo de los últimos años, el progreso ha sido admirable en vuestro país y en otros del entorno, pero sabemos que todavía tenemos un alto grado de la población, cerca de un 40%, que no accede al conocimiento y a la cultura. Por lo tanto, el papel, aun siendo maravilloso, y yo por supuesto que hablo maravillas del papel, tampoco es tan perfecto. Y por supuesto que lo digital tampoco no lo es. Pero yo creo que tenemos una segunda oportunidad como profesionales del mundo del libro, como bibliotecarios, de acercarnos a este nuevo colectivo de lectores y animarles a que lean. Porque lo importante es que lean. Lo importante que verdaderamente es que entren en esas historias, que les hagan pensar, que les hagan tener un espíritu crítico, que no les manipule la sociedad, que no les manipule el poder, independientemente que lean en papel o en digital. Por lo tanto, dejar hablar mal de lo digital, porque yo creo que verdaderamente va a ser la segunda oportunidad que tenemos como sociedad de hacernos mucho más inteligentes y críticos frente al papel, que el papel, como todos sabemos, a través de los medios de comunicación es bastante manipulable. Pero volvamos a lo que os quería comentar, que es cómo podemos enriquecer la experiencia de personas que, aunque ya lean en la nube, ya lean en sus tabletas, tengan o vean la necesidad de volver a visitar nuestros espacios físicos. Pues también es otro de los retos que nos enfrentamos. Y ahí os voy a dar varias ideas. ¿Alguien ha visto estos cacharros alguna vez? Voy a aprovechar para ver agua. Que levante la mano el que haya visto este cacharro. ¿Nadie lo ha visto? Sorteo una tableta iPad. Bueno, pues os acordaréis del Congreso de Fundalectura para el resto de vuestras vidas, porque esto es algo que vais a ver próximamente en Colombia en muchísimos sitios, y me imagino que a lo mejor el año que viene hasta en la propia Filbo. Estos son los famosos beacons. A lo mejor habéis oído o habéis leído sobre estos pequeños artilugios. Son sensores. Tenemos, además, en nuestro idioma castellano una riqueza, yo les llamo sensores, y estos sensores, vuelvo atrás para que los veáis, se instalan, voy a poner aquí un ejemplo, perdonad, en diferentes espacios físicos. Voy a hacer primero este recorrido en un espacio físico comercial. Si próximamente viajáis a la ciudad de Nueva York, os invito a que vayáis al centro comercial Macy's para que testéis esta experiencia y os acordaréis de Fundalectura porque os va a sorprender. Cuando entréis con vuestro móvil, que como sabéis es algo que no se separa de nosotros, ¿cuántos de vosotros ha vuelto a casa porque se ha olvidado el teléfono móvil con el tráfico que hay en Bogotá? Levantad la mano porque sé que muchos de vosotros, ¿vale? No podemos vivir sin este cacharro, es una extensión de nuestra personalidad, para lo bueno y para lo malo. Bueno, pues este cacharro al llegar a la tienda te reconoce y te dice: hola Javier Zelaya, aquí me cambia de sexo, ¿vale? Hola Javier Zelaya, bienvenido a Macy's, estuviste la semana pasada y la semana pasada te compraste esto, que además como me la ha puesto la camisa y la ha publicado en Facebook, me enseña la foto con ella en mi móvil, y hoy tenemos... Esto es lo que hacemos. Ahora entendéis para qué sirve eso que publicáis constantemente. Y te va a recomendar otros complementos o otra materia que considere que pueda, de una manera, complementar aquello que te has comprado. Básicamente lo que está haciendo es una guía personalizada, una ruta personalizada de tu visita, ofreciéndote productos o ofreciéndote descuentos. Si pensáis que esto de los beacons no es más que una tecnología pasajera, Facebook acaba de apostar plenamente por los mismos y esta tecnología la está empezando a instalar en un montón de lugares. Y si voláis próximamente a Estados Unidos, dentro del aplicativo de Facebook que utilizáis para actualizar vuestro perfil, hay una pestañita que se llama Place Tips, y como va a detectar a través de vuestro móvil y a través de vuestra aplicación de Facebook dónde estáis, os va a hacer estas recomendaciones o estas sugerencias que os he recomendado. Y para que veáis que ya hay entidades del mundo del libro que las están empezando a aplicar, en la librería de Strand, si nunca habéis estado, os recomiendo ir, es impresionante desde el punto de vista del volumen que tienen de títulos, de viejo y novedades. Han instalado estos pequeños beacons, no en la mascota, esta es la mascota de la tienda, pero sí alrededor. Y lo que hace al entrar es básicamente un recorrido personalizado. Yo entro a la tienda y basándose, yo le puedo poner el título de un libro, que el último que me he leído, y lo que va a hacer es llevarme a un recorrido personalizado alrededor de toda
ese amplio catálogo que tenemos en formato papel o en formato digital, como luego veremos. Porque al final lo que hace este aplicativo es ser un servicio de descubrimiento personalizado, basándose en una experiencia real. Yo le he dado un título que me ha gustado, un título que me he leído, o le digo que me ayude a encontrar, que la famosa serendipia, que me descubra cosas que por cualquier motivo yo desconozco, ¿no? Y me lleva, en este caso es en la ciudad de San Antonio, en Texas, aquí cerca, o más cerca que Nueva York, donde al final acabo en una pantalla táctil, y en esta pantalla táctil yo tengo ahí todo el catálogo que tiene la biblioteca de libros papel y libros electrónicos, y en el caso que yo ya esté en el sector de lectores en pantalla, que espero que seáis muchos de vosotros, puedo solicitar el préstamo inmediatamente en ese momento. Y también, en el caso que por cualquier motivo quiera comprar ese título, y yo lo que veo que más que compra es regalo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos hemos leído un título que hemos descubierto en la biblioteca? Porque para mí la biblioteca lo que ha sido siempre ha sido el lugar donde yo he descubierto títulos y autores que nunca, por así decirlo, una librería me hubiera atrevido a comprar. Los desconocía, había oído hablar de ellos, a lo mejor algo, pero digo, no me voy a gastar, en mi caso serían, pues yo qué sé, 20 euros, pues cerca de 50.000 pesos, en un título que puede que no, ¿sabes?, me satisfaga o que verdaderamente cumpla mis expectativas. La biblioteca para mí ha servido para eso, para descubrirme títulos de autores que luego me he hecho fan de ellos. Y luego lo que he hecho yo una vez descubiertos en la biblioteca ha sido regalar, anteriormente, la versión papel, y hoy en día lo que regalo es la versión digital. Y yo creo que las bibliotecas también, dentro de vuestra plataforma de préstamo, podéis tener este pequeño botón que dice regala este libro. Si te ha gustado o consideras que alguien tiene que leer este libro, lo puedes regalar. Y aquí os convertís como una pequeña librería, que os lleváis el 30% de descuento que normalmente se llevan las librerías por la venta de un libro, y ese 30% no es de ánimo de lucro, sino que os sirve para comprar nuevos títulos. Es decir, que retroalimentáis el sistema. ¿No me estoy pasando? No, voy de tiempo. Vale. ¿Qué más casos puedo hacer? Yo recomendaría que traigo imágenes de bibliotecas de diferentes países donde están añadiendo estas pantallas, pero en estas pantallas, en las otras hemos visto que eran pantallas táctiles con los títulos, y en este caso son pantallas con vídeos. Vídeos que, como sabemos muchísimo, y me estaba contando Philip que hace un par de días había aquí uno de los autores que nacieron en YouTube y que llenó la sala y con un histerismo impresionante. Espero que os pongáis luego a chillar cuando termine también mi intervención. No hace falta, de broma. Pero yo creo que si queremos acercar a ese colectivo, sabemos que aquello que esté en formato visual les atrae mucho más que el textual. Esto no significa que luego no vayan a leer lo textual, pero sabemos que un vídeo de 3 minutos que la resuma la trama de ese título puede ser la puerta de embarque a esa lectura. Y yo creo que esto es muy importante. Y empieza a haber ya muchísimas plataformas que te hacen estas pequeñas producciones y que te permite crear estos títulos. O como se hace en muchísimas bibliotecas a nivel del mundo, los famosos hackathons, que básicamente es que invitáis a que estas personas, que normalmente hacen estas producciones en sus casas, con sus colegas, que vengan un día a la biblioteca de 8 de la mañana a 6 de la tarde y les damos allí algún tipo de refresco y comidilla, y que durante un día entero hagan estos vídeos para fomentar la lectura de los títulos que previamente vosotros habéis seleccionado con ellos. Y os invito a pinchar en esos enlaces porque es maravilloso lo que esta nueva generación está haciendo. Anda que también que nos pasamos criticándoles, que supuestamente no se concentran, que no hacen nada, que se pasan todo el día mirando la pantalla. Pues hacen maravillas con las pantallas. Tienen un nivel de creatividad, una narrativa, que le invito a Vargas Llosa que lo vea. También creación de apps. Yo creo que es muy importante entender que al igual que los editores han sido maravillosos en descubrirnos a Vargas Llosa, a Babo, a todas estas voces que en el siglo XX nos han traído y nos lo han acercado para disfrutarlas, yo creo que lo que toca ahora al sector editorial es descubrir a los narradores, a los creadores 100% digitales que quieren contar su historia en digital para ser consumida en pantallas. Y los hay, muchos y excelentes. Y cuanto antes, como profesionales del mundo del libro, empecemos a darle prestigio a lo digital, porque sabemos que hoy en día el papel tiene mucho prestigio, socialmente. Una persona que tiene una biblioteca en casa, una persona que tiene un libro en la mano, afortunadamente todavía, aunque cada vez menos, pero afortunadamente todavía conlleva un cierto prestigio. Esa persona es educada, esa persona lee, esa persona tiene curiosidad, esa persona quiere progresar. Es cierto, lo debemos seguir manteniendo.
dejar de hablar mal de lo digital, ponerle prestigio a lo digital. Leer en pantallas también es prestigio. Leer en pantallas es una persona que es curiosa. Leer en pantallas es una persona que tiene ganas de progresar. Leer en pantallas es una persona que debe ser respetada. Cuanto antes lo hagamos, antes conseguiremos que nuestra función en la sociedad, en vuestro caso como bibliotecarios, siga teniendo valor. Como sigamos tirando piedras a lo digital, nos estamos cavando nuestra propia tumba. En ese contexto, para mí estas narrativas digitales, en el enlace os llevará a un estudio que hemos hecho de apps educativas para el entorno bibliotecario, que son maravillosas, y es que hay un abanico impresionante de cosas impresionantes. La gran mayoría de ellas, además, son libres. Estos autores también tienen otra manera de mirar el mundo, una manera mucho más abierta. No es como Paco Umbral, no sé si conocéis a este autor en España, que hay un lema que es yo y mi libro, ¿vale? Solo venía a hablar de su libro. Afortunadamente esta nueva generación, que lo comparte todo, hasta sus emociones, su orientación sexual, su pensamiento religioso, lo comparten todo. Mucha gente lo critica. Yo creo que es maravilloso. En este mundo de apariencias que vivíamos anteriormente, donde nos escondíamos y no teníamos ese pensamiento crítico abierto, que esta nueva generación públicamente opine lo que piensa, lo que hace, a mí me parece maravilloso y debe ser respetado y no criticado. Otro de los factores yo creo que debemos no olvidar es lo bien que lo hemos hecho en el mundo analógico y trasladar eso bien que hemos hecho al mundo digital. En esta feria del libro, que ya podía aprender en mi feria en España, Liber, me maravilló ayer la cantidad de gente que hay, sobre todo gente joven, comprando libros. Y normalmente muchos de esos libros que compran no son para ellos mismos, sino, porque estuve preguntando a varios de los chavos, eran para sus padres, eran para gente de su entorno familiar, que les quería, de esta experiencia que habían venido a la Filbo, querían volver a casa con algo, con un objeto, en este caso el papel, para demostrar pues, que les traían algo de valor, como comentaba. Eso tan bueno que hemos hecho en la era digital, perdonad, la era analógica, ya veis que solo pienso en digital, lo deberíamos trasladar. Y si un tercio de lo que compramos es en formato regalo, perdonad, me da para otro lado, empezar a pensar, ahora ya estoy locao, empezar a pensar cómo podemos trasladar ese buen hábito a través de estas tarjetas de regalo de contenidos digitales y que afortunadamente paseando en la feria en dos stands, en una de una edición universitaria y en otra de una librería, tenían este tipo de tarjetas regalo. En Europa yo también las he visto en bibliotecas. Las bibliotecas, como hemos dicho anteriormente, tenemos una capacidad, un presupuesto de compra limitada, desgraciadamente. Ya nos gustaría que la administración pública nos diera más dinero. Siendo esa realidad, muchas veces a lo mejor lo que podemos hacer es una selección de títulos que no tenemos en catálogo, pero podemos recomendar o señalar y que sea el usuario el que quiera a través de estas tarjetas interactivas de contenidos digitales, se lo puedan llevar. Pinchar en el enlace aquellos que no las conozcáis y lo descubriréis. O instalar códigos QR. En el último viaje, últimamente me siento como Marco Polo, llevo dando vueltas al mundo de forma continuada. Estuve en la Feria del Libro de Londres hace 3 semanas, que México era el país de honor, de ahí volé a México la semana pasada. El domingo llegué a Colombia, el jueves regreso a España. Pero lo bueno que tiene todos estos viajes es que me invita a descubrir cosas a nivel local del uso de las nuevas tecnologías. En este caso es una biblioteca de Burdeos, que lo que ha hecho es hacer un código QR, no para hablarme de ese libro, que yo ya tengo ese libro en la mano, sino para hacerme un recorrido de otros libros relacionados con ese libro. Si yo ya he descubierto ese libro, yo ya me he leído ese libro, escaneo un código QR y lo que me hace es descubrir otros libros relacionados. Me pareció interesantísimo lo que hacían. O en este caso, fueron las bibliotecas de Barcelona, lo que hicieron fue instalaron códigos QR el día del libro, la pasada semana, 23 de abril, en diferentes zonas de la ciudad, para animar a personas a descubrir recorridos relacionados con ese barrio, la literatura, autores o tramas relacionadas. Es decir, tú escaneabas ese código y a lo mejor te decía libros donde un crimen tiene lugar en ese barrio donde tú estás. Una manera de ayudar a descubrir a los lectores contenidos más allá de la visita a la biblioteca. O estos pequeños robots que os comentaba, a estos no les llaman humanos virtuales. Luego, si puedo, os enseño la foto de los humanos virtuales. Estos son robots, pero en varias bibliotecas públicas de Escandinavia se están utilizando para que la gente venga a la biblioteca. Esto no significa que cada una de las bibliotecas físicas tengáis que comprar uno, porque en euros creo que cuestan alrededor de 2.000. Pero podéis comprar uno y hacerlo viajar por toda Colombia, que el robot conozca Barranquilla, Cartagena, Medellín y demás, y tenerlo cada uno de vosotros un par de semanas, y os aseguro que durante esas semanas vais a tener una afluencia de público insospechada. Pues será el primer robot
que vean en su vida. ¿Y qué podemos hacer más allá de nuestro edificio? Esta es la Biblioteca Pública de Bilbao, donde yo soy. Si venís alguna vez, encantado de recibiros y os invito a visitarla. Y en esta biblioteca, que la gran mayoría ahora, por lo menos en Europa, y aquí he visto también que cada vez hay más lugares donde se extiende un wifi gratuito, ese wifi gratuito normalmente le ponemos unas claves horrorosas que nuestro informático dice que supuestamente hay que poner. Vale, hay que proteger, ¿vale? Pero también podemos hacerlas, en vez de que sea XY27 / yo que sé qué, podemos hacer un mensaje, como veis ahí en este caso estos McDonald's, aprendamos no de su comida y su dieta, pero sí del buen uso que están haciendo las nuevas tecnologías, y pone un pequeño mensaje, y básicamente lo que le dice es que a 200 metros, en este caso, hay un McDonald's, ¿por qué no nosotros poner a 200 metros tienes una biblioteca? Y te invitamos a que vengas a visitarla. Y esto, por ejemplo, en las paradas de autobuses de Madrid, donde ahora con la crisis la frecuencia del autobús, pues si antes pasaba 10 minutos, tardaba 10 minutos en pasar, ahora tarda 25, tenemos sesiones de lectura más extendidas, también nos ofrecen el wifi, y ese wifi, gracias a McDonald's, podría ser gracias a mi biblioteca, que a lo mejor me invita a descargarme un libro en formato digital. O esto es en la Nueva York, donde también se está utilizando estas tecnologías. Por detrás hay un pequeño beacon. El beacon cuesta $60. No estamos hablando de una inversión astronómica, ¿vale? También podemos convertir cualquier parada de autobús en una biblioteca pública, dado que a través de ese pequeño beacon podemos hacer a los usuarios hacer llegar que puedan seleccionar en la pantalla táctil el título que quieren llevarse y descargarlo. De todo esto que os hemos hablado, que es bastantes cosillas, y para no crear ansiedades indebidas, hemos hecho lo que se llama una chuleta digital. Y esta chuleta, no sé si tenéis este argot, chuleta es cuando se va a un examen y llevas algo para copiar, que no te vea. ¿Cómo le llamáis aquí? ¿Cómo? ¿Trama? Filete. Ah, vale. Me dicen aquí que le llamáis filete. Bueno. Ah, ¿no? Perdonad, ya decía yo de chuleta a filete, pero bueno. Tenía una lógica. Soplete, soplete. Vale. Bueno, pues os hemos hecho un soplete. A mí en la escuela me dijeron todo el día que no copiara. Yo os invito a copiar todo lo que sea bueno. En esta nueva digital, si hay alguien que haya hecho algo bueno, copiarlo, pero por supuesto mejorarlo y liberarlo, hacerlo en código abierto. De eso se trata la cultura digital, en que todos nosotros de manera colectiva enriquezcamos aquello que hayamos hecho. Y para ello hemos hecho este pequeño soplete, ¿vale? Donde veréis en un ámbito, ahí tenéis todo lo que os he hablado, los beacons, las pantallas táctiles, la realidad aumentada, toda esta tecnología, y en el otro lado, en el eje horizontal, lo que vais a ver es los diferentes tipos de servicios bibliotecarios. Y dependiendo de qué servicio bibliotecario estéis pensando enriquecer con tecnología, vais a tener unos grados de color que os dice que eso que estáis pensando para esa tecnología no es la más adecuada, pero con esta otra tecnología posiblemente os dé un buen servicio. Os lo podéis descargar, lo podéis imprimir. Os adelanto que he traído 5 y para las primeras 5 preguntas voy a regalar una de ellas en formato papel, qué incoherencia por mi parte, y plastificada. En resumen, que me va a quedar 20 minutos porque a las 10 en punto daré lugar a la siguiente sesión. Esta transformación va a ocurrir antes de lo que sospecháis. Los latinos somos una sociedad que al principio lo negamos todo. No, eso no es nuestro, es que esos son de los gringos que hacen cosas diferentes. ¿Os acordáis de las redes sociales? Al principio negamos la mayor. Nunca íbamos a publicar en Facebook. ¡Qué absurdo! ¿Cómo se nos iba a ocurrir a nosotros decir qué hacíamos, dónde hacíamos, qué comíamos, con quién estábamos? Hoy, como sabéis, somos la comunidad latina de los principales usuarios de este tipo de colectivos. Lo usamos más que los propios americanos, desde el punto de vista de un uso diario y publicación diaria. Lo mismo pasó con la telefonía móvil. Yo me acuerdo, tengo bastantes canas, empecé en esta transformación digital en España en los años 90, una compañía que sacamos los primeros teléfonos móviles celulares. Aquellos que parecían como planchas, aunque ahora parece ser que las tabletas vuelven otra vez a ser enormes, ¿sabes?, los teléfonos. Pero aquellos que había que tener un maletín, ¿os acordáis?, que era la batería. No sé si visteis. Era impresionante, era la cosa más incómoda, la innovación más incómoda. Y mucha gente me decía, pero Javier, tú estás loco. ¿A quién se le va a ocurrir salir de su casa con un teléfono móvil que parece una plancha y con un maletín en la mano, ¿vale?, cuando tenemos todos en casa o en el trabajo o en la biblioteca un teléfono fijo? O en la calle, si tienes cualquier
necesidad, hay teléfonos fijos. Me he dado cuenta que en Colombia todavía sigue habiendo mucho teléfono fijo y que la gente lo utiliza, pero en menos de 10, 15 años, todos tenemos un teléfono móvil. Y además ha cambiado nuestro hábito de comunicación. Antes salíamos de casa y a lo mejor desde el trabajo hacíamos una llamada a casa para ver si el chaval estaba bien o había vuelto al colegio o lo que sea, pero ahora cada media hora o cada 5 minutos algunos por el WhatsApp, que si estoy aquí, que si ya he llegado, que qué haces. Estamos en constante comunicación. O sea, de negarla mayor, asumirla como que lo hemos inventado nosotros. Y somos así en todo. Como latinos, al principio lo negamos todo, como Vargas Llosa, que lo niega todo, y al cabo de muy poco tiempo y antes de lo que sospecháis, y os predigo que dentro de 3-5 años seréis adictos a la lectura digital. Muchas gracias.